No es magia, es una realidad que la ciencia apenas comienza a susurrar. Bienvenidos al caso más perturbador de la medicina cuántica. Una mujer que, con un cuchillo de monte y sus manos desnudas, desafió las leyes de la biología en el corazón de la Ciudad de México. En el mes de la mujer, honramos a una gigante. Suscríbete en YouTube y síguenos en TikTok para este viaje al umbral de lo imposible. Bárbara Guerrero, Pachita. ¿Fraude magistral o materialización biológica? El umbral hoy tiene rostro de mujer. Comencemos. Nacida en el caos de la revolución, abandonada y criada por un místico de ascendencia africana. El origen de una leyenda. Fue soldadera, cabaretera y cantante. Una mujer endurecida por la tierra antes de convertirse en el puente del espíritu. Su templo no era una catedral, sino un sótano lúgubre en la colonia Roma. Un espacio donde la penumbra era una necesidad técnica. Ella no operaba sola. Decía ser el vehículo del hermanito, el espíritu del último Tlatoani, Cuauhtémoc. El doctor Jacobo Greenberg no fue a juzgarla, fue a medirla. Y lo que encontró rompió su paradigma científico para siempre. Sin anestesia, sin asepsia moderna, sin bisturí. Solo un cuchillo de monte y una voluntad inquebrantable. Los testigos describen lo imposible, manos que atraviesan la carne como si fuera agua, extrayendo el mal de raíz. Materialización biológica. La capacidad de crear órganos funcionales a partir de la nada cuántica. Para Greenberg, Pachita era una científica de la látice. Una maestra en colapsar la función de onda de la materia. Intelectuales y artistas fueron testigos. Jodorowsky sintió el contacto con lo inefable en ese sótano oscuro. El ambiente era rudimentario. El olor a copal y alcohol se mezclaba con el aroma metálico de la sangre. ¿Es posible que el dolor no los destruyera? Pachita alteraba el campo neuronal del paciente. Las heridas no se cosían. Se cerraban por voluntad. Una sutura cuántica que no dejaba cicatriz. Greenberg llamó a esto coherencia cerebral extrema. Pachita se convertía en un procesador de realidad pura. Políticos, científicos y desesperados. Todos hacían fila en el edificio Río de Janeiro. Ella veía los órganos no como carne, sino como luz. Si la luz estaba opaca, el órgano estaba enfermo.
Sus gritos no eran de ella. Era la voz de Cuauhtémoc, autoritaria y ancestral. El análisis del informe revela que la sangre no siempre coincidía con el tipo sanguíneo del paciente. ¿De dónde venía esa materia? Greenberg teorizó que Pachita tomaba información de la latice y la densificaba. Era una escultora de la vida. Una alquimista que no necesitaba laboratorios, solo su intención. En trance, su temperatura corporal subía. Se convertía en un horno de transmutación biológica. El hermanito era el cirujano real y Pachita era solo el envase, el hardware necesario. Pacientes desahuciados por la ciencia moderna salían caminando de ese sótano. El alcohol no era para desinfectar el metal, era para limpiar el campo energético del espacio. Greenberg se dio cuenta, lo que Pachita hacía invalidaba siglos de medicina materialista. La tecnología más avanzada de hoy palidece ante el control mental que ella poseía. Somos receptores y transmisores de realidad. Pachita lo sabía por instinto. Cada cirugía era un ritual. Una danza entre la vida, la muerte y el vacío. El costo energético era brutal. Ella entregaba su propia vitalidad en cada materialización. El informe de investigación sugiere que ella hackeaba el software de la Matrix biológica. Hermanito. El mal no se extraía siempre físicamente, a veces simplemente se desintegraba. Ella podía llamar a la vida de vuelta cuando ésta ya se había rendido. Ella es la heredera de un conocimiento que fue enterrado pero nunca olvidado. Comparado con Pachita, nuestra medicina es solo una reparación de máquinas. La materia respondía a su voz. Los átomos se alineaban bajo su mando. Materialización ósea, orgánica, sanguínea. No había límites para el hermanito. No soy yo, hijo. Es el poder de Dios, decía ella con una sencillez aplastante. El sótano era un punto de encaje masivo. Un vórtice de realidad no ordinaria. La paradoja, lo más sagrado ocurriendo en lo más mundano. ¿Estás listo para entender la ciencia detrás de este milagro? Greenberg propuso que el cerebro de Pachita tenía una entropía negativa altísima.
El campo neuronal de Pachita envolvía a todos en la habitación. No había fricción. La materia se abría para dejar pasar al espíritu. Pachita operaba en el nivel de la latiz, no en el nivel de la carne sólida. El alcohol servía como un puente vibratorio entre mundos. Para ella, la sangre no era suciedad, era la esencia de la vida fluyendo. La ciencia oficial cerró los ojos porque no tenía cómo explicar el éxito. Lo macro y lo micro se encontraban en las manos de esta mujer. El edificio Río de Janeiro guarda ecos de los gritos y las sanaciones. El hermanito reclamaba su tierra a través de la curación de su gente. Muchos sentían un aire gélido durante las cirugías, la presencia del nahual. Ella tejía la biología como otros tejen un zarape. Detrás del misterio, había una amistad basada en el respeto a lo inefable. La energía en el sótano era tan alta que las brújulas se volvían locas. Pachita podía ver el pasado del paciente con solo tocar su mano. Ella no necesitaba hilos. El amor y la intención eran su sutura. Lo cotidiano rodeaba lo imposible. Pachita nunca dejó de ser pueblo. Ella ajustaba la frecuencia de los pacientes para que aceptaran el milagro. El informe de Greenberg es la autopsia de nuestra ignorancia científica. Tú tienes que querer vivir, le decía. La voluntad del paciente era clave. Pachita rompió los candados de la medicina dogmática. El simbolismo y la realidad eran uno mismo en su sótano. Pachita era un nodo central de la conciencia colectiva mexicana. Las cirugías solían ocurrir en momentos de alta carga energética lunar. La herramienta era humilde, pero el usuario era divino. Durante el trance, los pacientes viajaban a realidades alternativas. Ella vivía en el umbral, caminando entre dos mundos cada día. El vínculo era de amor puro. Un amor que no conoce límites físicos. La experiencia con Pachita llevó a Greenberg a la teoría sintérgica final. La transmutación física era una realidad en ese sótano oscuro. El horror de la cirugía se transformaba en la belleza de la sanación. Ella accedía a una biblioteca acásica de medicina ancestral. Ella era la guardiana del código de la vida. Su diagnóstico no fallaba nunca. Ella sabía antes de tocar. El choque de paradigmas. La razón frente al milagro puro. Aquí tienes tu nuevo riñón, decía el hermanito con voz ronca. El efecto postoperatorio era una euforia espiritual. El tabaco era otra herramienta de limpieza y protección. Hackeando la matrix biológica, un órgano a la vez. El tiempo de Pachita no es el nuestro. Ella ahora vive en el eterno. La divinidad no le teme a la tierra. La conexión de Pachita con el pasado era genética y espiritual. El edificio es un pararrayos de energía psíquica hasta hoy. Su búsqueda la llevó tan lejos que quizás cruzó el mismo umbral.
Su partida dejó un vacío que nadie ha podido llenar. Somos 70% agua y 100% intención. Pachita lo demostró. Su nombre está grabado en la psique profunda de México. La biología tolteca en acción. El conocimiento de la serpiente. Su alegría era su escudo. Un guerrero siempre ríe ante el abismo. La tecnología del espíritu siempre será superior a la del metal. Ella era una partera de almas y cuerpos. Ella vino de las estrellas y a ellas regresó. En marzo, su fuerza femenina resuena más fuerte que nunca. El informe revela que los órganos materializados serán perfectos. El consuelo final. Incluso cuando no había cura, había paz. La transmutación de la materia a través del verbo. Su obra es un fuego que ilumina pero no destruye la verdad. El eco de los milagros aún vibra en esas paredes. Una reliquia de una era donde los dioses caminaban entre nosotros. Ella es el sol que nace del barro. El salto de Pachita no fue a la muerte, fue a la unidad total. La materialización no ha terminado. Sigue ocurriendo en tu conciencia. Pachita nos enseñó que todos estamos conectados por la latice. Ahora te toca a ti. Investiga, cuestiona, no te quedes con la duda. El pasado no ha muerto, solo está esperando ser llamado. Un llamado al despertar. Un golpe a tu realidad ordinaria. La vida sigue, bendecida por el poder de los que estuvieron antes. Por su parte, Jacobo vio lo que nadie debía ver y nos lo contó en sus libros. Aquí está el milagro. Tómalo, decía el hermanito. ¿Te atreves a entrar en el sótano de Pachita? Ella es información pura. Una leyenda codificada en nuestro ADN. El ciclo se cierra, pero la energía permanece. Ella está en todas partes, en el barro y en las estrellas. La medicina del futuro será la medicina de Pachita. Cultiva tu propia voluntad de poder y sanación. El poder de la intención lo renueva todo. Su misión terminó, pero su legado apenas comienza a entenderse. Las cicatrices del alma son las estrellas de tu propio universo. Únete al linaje. No seas un simple espectador de la realidad. Despierta. Eres libre de sanar. Todos cambiaron después de conocerla. Nadie volvió a ser el mismo. El final del miedo es el inicio de la verdadera curación. El legado de Pachita es la paz a través del poder de la mente. Amor eterno a la Madre del Umbral. El faro de lo imposible en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en este homenaje a la mujer más poderosa de México. No te vayas lejos. La segunda parte de esta investigación te dejará sin aliento. Suscríbete para la segunda parte. El abismo te espera. Somos el Nahual de la Hacienda.
El abismo te reconoce. Hasta el próximo encuentro.